Buenas tardes, buenas noches para mí. Es para mí un gran placer y un honor el haber sido invitado por la Sociedad Chilena de Hipertensión y el Grupo Merck, que me brinda la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes, en los cuales voy a intentar hacer lo que dice el título, una actualización de la Guía Europea de Hipertensión de 2023, que como saben se presentó formalmente el pasado mes de junio y está publicada en el Journal of Hypertension. De momento es el draft definitivo online y saldrá ya con la referencia definitiva en el número de diciembre de la revista Journal of Hypertension. Este es el título de la guía. Es un documento muy extenso, tiene prácticamente 200 páginas, tiene más de 1.700 referencias bibliográficas y en realidad es como un pequeño texto actualizado de hipertensión arterial, muy completo. Yo diría que en este momento probablemente es el texto más actualizado que hay en el mundo de hipertensión arterial y está dirigida no solo a los médicos clínicos que ven pacientes, sino a todos los profesionales de la medicina que están relacionados con la hipertensión arterial. Por tanto, desde investigadores fundamentales, de biólogos, médicos, pero también, por supuesto, pues farmacéuticos, enfermeras y los médicos generalistas y médicos especialistas. El texto es completo y, por tanto, aborda múltiples aspectos, incluyendo pues, la hipertensión en el niño y adolescente, la hipertensión en el embarazo, las hipertensiones secundarias. Es decir, es un texto realmente completísimo y yo en estos 30 minutos que me han pedido que aproximadamente que sea mi disertación, voy a intentar resumirles los aspectos que a mí me parecen más relevantes. Todas las recomendaciones que hace la guía están basadas en la más sólida evidencia científica disponible en este momento y nosotros hemos, vamos a decir, facilitado las clases de recomendación y los niveles de evidencia en solamente 3. Ven ustedes que es en el lado izquierdo las clases de recomendaciones, es el semáforo. En la clase 1, color verde, se debe implementar. En la clase de recomendación 2, que sería el ámbar, se puede implementar, y la recomendación de tipo 3, en color rojo, es la que no se debe implementar. Entonces, hemos eliminado los subapartados porque nos parece que es mucho más simple entenderla en esta versión. Y respecto a los niveles de evidencia, siguen siendo los tradicionales, el A, B y C. El A es la evidencia más robusta, que surge de ensayos clínicos controlados y de sus metaanálisis con endpoints primarios de forma de eventos cardiovasculares. Los niveles de evidencia de tipo B son de ensayos clínicos con elementos subrogados o bien estudios observacionales de eventos cardiovasculares, los metaanálisis. Y finalmente, la recomendación de tipo C se basa en estudios observacionales, medidas subrogadas o estudios que tienen importantes limitaciones y no deja de ser, al final, una opinión de expertos. Dicho esto, yo quiero abordar estos 4 aspectos que a mí me parecen los más importantes para los clínicos y, por tanto, mi exposición de hoy va dirigida fundamentalmente a clínicos, sean generalistas, médicos de atención primaria o especialistas de distintas especialidades, cardiología, nefrología, medicina interna, que atienden pacientes hipertensos. Quiero tocar estos 4 temas, empezando por los aspectos del diagnóstico de la hipertensión y del riesgo cardiovascular global de nuestros pacientes. ¿Por qué hablar de diagnóstico? Pues no hemos cambiado, no lo haría si no fuera porque ustedes saben que en 2017 los estadounidenses decidieron de una manera unilateral modificar el criterio de definición de hipertensión y lo pusieron para los sujetos que viven con cifras por encima de 130-80. Nosotros pensamos que no existe evidencia para modificar la definición de hipertensión que ya tenemos desde hace años, al menos desde la Guía Europea desde 2013, en cifras de 140-90. Porque la definición siempre es arbitraria, tanto la estadounidense como nuestra definición es una definición arbitraria, pero que se basa en este nivel de equilibrio entre el hacer algo o el no hacer nada, es decir,
el riesgo y las ventajas que tiene la intervención y el riesgo y las ventajas que tiene la no intervención. Y en este nivel de equilibrio pensamos que hoy día no existe ninguna evidencia que soporte modificaciones y, por tanto, nosotros seguimos definiendo la hipertensión por cifras por encima de 140-90 por medidas en el consultorio. Tanto es así que la guía dedica una parte muy importante a la medida de la presión arterial porque seguimos considerando que es de las cosas que peor hacemos en medicina. La medida de la presión arterial es compleja en la consulta y tiene unos requisitos que es importante cumplirlos porque si no, no sabemos lo que estamos midiendo. Y una vez más, pues recomendamos que el paciente esté en una habitación sin ruido externo, con una temperatura agradable, que se sienta cómodo, en posición sentada, con el brazo apoyado en una superficie dura y el brazal a la altura del corazón. Recomendamos aparatos automáticos validados y que el paciente no hable con el observador y que las piernas estén en posición vertical, como ven aquí, que no estén cruzadas, porque esto también aumentaría las cifras de presión arterial, y 5 minutos de reposo. A partir de este momento se inician las medidas automatizadas con el aparato y hacemos al menos 3 medidas separadas de 2 minutos y se rechaza normalmente la medida más discordante. La guía nos dice que el diagnóstico de hipertensión se establecerá por la medida en el consultorio. Es el único método con el que se han demostrado tanto los beneficios del tratamiento como los umbrales de inicio y las metas a alcanzar. La medida debe realizarse de forma protocolizada, como yo les he mostrado en el esquema anterior, con obtención de 3 medidas consecutivas y utilizando el promedio normalmente de las 2 últimas, que son las más próximas. Repetir la medida al menos en 2 visitas separadas por al menos 4 semanas en el diagnóstico inicial, excepto en hipertensiones ya en la primera visita de grado 3, con cifras muy elevadas, o en sujetos que ya sabemos que tienen una lesión de órgano blanco mediada por la hipertensión o porque ya tienen enfermedad cardiovascular o renal establecida, en cuyo caso las visitas tienen que ser muchísimo más próximas. En la primera visita se debe medir la presión en los 2 brazos. Una diferencia de la presión sistólica entre los brazos entre 15 y 20 milímetros de mercurio sugiere ateromatosis y va asociada a un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, siempre las medidas sucesivas en un individuo que tiene diferencia en la medida de los 2 brazos, deberá hacerse como brazo control en el brazo que tiene las cifras más elevadas. Además de la medida en el consultorio, que es la que define el proceso, las medidas ambulatorias aportan una información muy relevante, muy valiosa, tanto en la evaluación como en el seguimiento de los pacientes. Por tanto, la guía europea también enfatiza la importancia de realizar medidas fuera de la consulta, medidas ambulatorios, sea por monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas, que sería el estándar oro de la medida ambulatoria, o por automedida domiciliaria realizada, por tanto, por el propio paciente en su domicilio, o ambos sistemas, siempre que sea posible, puesto que son sistemas que se complementan. Una vez que nosotros hemos medido correctamente la presión arterial, la clasificamos y la seguimos clasificando como lo hacíamos en la guía anterior. Por tanto, en este sentido no ha habido ningún cambio. Es importante recordar que cuando los sujetos tienen la presión que llamamos nosotros normal alta y que piensen que para los estadounidenses este rango de presión que nosotros llamamos normal alta, para ellos es la hipertensión de grado 1, en este rango de presión arterial es donde hay que considerar la llamada hipertensión enmascarada, es decir, sujetos que tienen la presión normal en el consultorio, pero cuando le hacemos medida ambulatoria resulta que esa medida no es normal. Recuerden que en el grado 1, cuando el sujeto ya tiene hipertensión arterial, deberemos realizar las medidas ambulatorias para estar seguros de que no existe esta reacción de alerta, lo que llamamos la hipertensión o el fenómeno de bata blanca, de guardapolvo. La hipertensión de la primera visita debe confirmarse por visitas sucesivas o lo que sería ideal, aunque nosotros sabemos que eso no es posible en todos los lugares,
el monitoreo de 24 horas o la automedida domiciliaria. Es decir, es mucho más rápido confirmar una hipertensión mediante monitoreo en todos aquellos centros donde lo dispongan y lo puedan hacer, porque cuando hemos medido la presión en el consultorio y las cifras son elevadas, colocar un monitoreo de 24 horas y en 2 días prácticamente podemos tener la confirmación de que se trata de una hipertensión sostenida o verdadera. En ese contexto de las medidas de presión arterial, los puntos de corte que se corresponden son la medida en el consultorio que define la hipertensión por encima de 140/90, que es equivalente a la medida de 24 horas, el promedio de 24 horas del monitoreo ambulatorio, 130/80, por tanto son 10 milímetros menos, y en una situación de 5 milímetros más la automedida domiciliaria. Por tanto, el punto de corte para automedida domiciliaria sería 135/85. Puntos de corte arbitrarios, pero que están basados en la evidencia científica y redondeados al 0 y al 5 para una mayor facilidad de memorización. Bien, se supone que hemos medido bien la presión arterial y este es un punto clave, puesto que define el proceso. El paso siguiente es la evaluación clínica del paciente para poder establecer su riesgo cardiovascular global. Como ven ustedes en la tabla de estratificación de riesgo, que es similar a la que ya teníamos en la guía anterior, el riesgo no viene solo dado por las cifras progresivamente mayores de presión arterial, sino por lo que acompaña a las cifras de presión y, por tanto, la presencia o no de otros factores de riesgo cardiovascular, la presencia o no de lesión de órgano blanco, la presencia de diabetes o insuficiencia renal de grado más leve, de grado 3, o bien, en la situación máxima, la presencia también de enfermedad clínica establecida junto a cualquier cifra de presión arterial. Esto nos da esa posibilidad de que un sujeto pues, pueda tener el riesgo bajo, intermedio, moderado o alto, dependiendo no solo de la presión, sino de lo que lo acompaña. Esta tabla de estratificación de la guía europea está basada en las tablas de SCORE-2 y el SCORE-2 para pacientes de edad avanzada, que desde siempre se ha basado en 5 parámetros: el sexo, la edad, la presión sistólica, el tabaquismo y el colesterol no HDL. Pero a pesar de que son esos 5 parámetros los que determinan la tabla de estratificación y el riesgo, esta tabla ha sido enriquecida por otros elementos, por nuevos factores de riesgo cardiovascular, y yo quisiera resaltar la presencia de la LPA, el valor de LPA, que viene determinado genéticamente y, por tanto, hoy por hoy basta medirlo una vez en la vida, porque no se va a modificar, y recordar que la fragilidad en la guía europea se le concede más importancia que a la propia edad cronológica. Por tanto, no es lo más importante la edad cronológica, sino la situación clínica real del paciente, su fragilidad. Factores psicosociales y económicos. Recuerden que la pobreza es un factor de riesgo cardiovascular, el bajo nivel cultural es un factor de riesgo cardiovascular, y también las exposiciones ambientales, tanto a la polución como al ruido, porque hoy día tenemos una sólida evidencia de que también son factores de riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hemos hecho la anamnesis del paciente completa, recuerden que para todos los pacientes, y esta es una recomendación para todos los pacientes hipertensos, se les debería hacer lo que tienen en esta pantalla. Y por tanto, muy elemental, esto cuesta menos de $1, de €1. Hemoglobina, hematocrito, la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicada, el colesterol y sus fracciones, los iones, la creatinina sérica y la estimación del filtrado glomerular, y muestras de orina para analizar la presencia o no de excreción urinaria de albúmina. Además de estos elementos elementales y muy poco costosos que recomendamos que se hagan a todos los pacientes en cualquier nivel asistencial, empezando por la atención primaria, hay también unas pruebas básicas que se deberían aplicar a todos los pacientes. Un electrocardiograma que se puede hacer en hoy día no hay imposibilidad de realizar el electrocardiograma ni siquiera en pueblos más remotos, porque tenemos dispositivos que permiten hacerlo a distancia. La excreción urinaria de albúmina, como yo les decía, y la creatinina sérica y el filtrado, esto es obligatorio para poder saber el filtrado glomerular estimado y poder clasificar el grado de función renal.
además de esas medidas recomendadas para todos y que ya permiten una muy correcta estratificación del riesgo cardiovascular, obviamente existen pruebas de extensión recomendadas dependiendo de la situación clínica del paciente. Y entre estas pruebas se menciona el ecocardiograma, la velocidad de la onda de pulso carotídeo para evaluar pues, la rigidez de grandes arterias elásticas, la ecografía carotídea, no tanto para evaluar el grosor íntima media, sino sobre todo la presencia de placas o estenosis, también el calcio intracoronario para evaluar la extensión de calcio que dice eventos coronarios. Pero yo diría que estas pruebas de extensión dependerán siempre del lugar donde se ve al paciente y de la disponibilidad. Yo diría que por orden de importancia la más relevante es el ecocardiograma y por tanto sería ideal, aunque entendemos que esto es imposible, poder disponer de un ecocardiograma de todo paciente hipertenso para evaluar la estructura y la función del ventrículo y de la aurícula y, por tanto, también poder detectar enfermedad valvular y poder medir los diámetros de la raíz aórtica y detectar aneurismas de la aorta ascendente. Una vez que hemos diagnosticado al paciente, tendremos que tomar decisiones terapéuticas. Y la primera de ellas es cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo. Recuerden que en esta tabla de estratificación existe esta columna que yo he resaltado de los sujetos con presión normal alta. Y la pregunta es, ¿hay que tratar a los sujetos que tienen presión normal alta? Miren, tenemos algunas evidencias. Yo creo que la más importante es el ensayo clínico HOPE-3. Es un ensayo en sujetos de riesgo bajo, moderado, bajo intermedio, que fueron tratados con una combinación de dos fármacos antihipertensivos, un ARA y hidroclorotiazida, y con un seguimiento, la primera publicación del New England Journal of Medicine en 2016, el seguimiento era de más de 5 años y medio, y la extensión de este estudio llegó casi hasta los 9 años. Pues bien, tanto en la primera publicación como en la segunda de extensión, ven ustedes que los sujetos que tienen en promedio presión normal alta, tanto los que tienen en promedio 122 como 137, no hay beneficio por el tratamiento antihipertensivo, incluso una discreta tendencia hacia un empeoramiento. Además, tenemos los datos del metaanálisis del grupo del profesor Zanchetti, de Tomopoulos, que nos muestran que en sujetos con presión normal alta solamente hay beneficio por el tratamiento antihipertensivo en reducción de accidente cerebrovascular o de su combinado de accidente cerebrovascular con enfermedad coronaria en los sujetos que ven ustedes aquí resaltados con HVH, es decir, alto o muy alto riesgo cardiovascular, en particular los que tienen enfermedad clínica asociada. Por tanto, en la guía actual se ha puesto de una manera, yo diría, más clara que en la anterior, de 2018, que en pacientes adultos con enfermedad cardiovascular, particularmente enfermedad coronaria, el tratamiento farmacológico debe ser iniciado en el rango de presión normal alta, pero solo en los pacientes de muy alto riesgo porque tienen enfermedad cardiovascular, no en la población general. ¿Qué decir de la hipertensión de grado 1? Durante muchos años hemos tenido casi todas las evidencias del beneficio del tratamiento antihipertensivo estaban basadas en ensayos clínicos que incluyeron fundamentalmente pacientes de alto o muy alto riesgo, porque era la única manera de, en un tiempo prudencial, tener un número de eventos suficiente para demostrar diferencias con placebo o con un tratamiento controlado. Y decíamos que asumíamos los datos de los pacientes con hipertensión de grado 2 o 3 para el grado 1. El grado 1, fíjense que también es muy heterogéneo en el sentido de que un individuo puede tener una hipertensión discreta de grado 1 con riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, dependiendo de lo que acompaña a este grado. Por tanto, en grado 1, hoy día los metaanálisis sí que han permitido saber que el tratamiento en hipertensos de grado 1 reduce significativamente todos los eventos cardiovasculares, pero también la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. Si nos fijamos en el estudio HOPE-3, incluso en sujetos de bajo riesgo cardiovascular,
los que están en hipertensión de grado 1, promedio de presión de 154 sistólica, tienen un beneficio en el objetivo primario, que era un compuesto de muerte cardiovascular, infarto o ictus no mortal. Por tanto, hoy día tenemos una sólida evidencia de que para cualquier tipo de hipertensión de grado 1, incluso con bajo riesgo, el tratamiento mejora la expectativa de vida y los eventos cardiovasculares. Es por esta razón que cuando la guía recomienda el umbral, es decir, cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo, la nueva recomendación dice hasta los 80 años, es decir, en pacientes entre 18 y 79 años, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico siempre que la PA supere 140/90. Por tanto, es una recomendación clara de clase 1 y de nivel A. En los pacientes octogenarios, la única evidencia que tenemos es del estudio HIVET. Y en el estudio HIVET, el criterio de inclusión de los pacientes de más de 80 años fueron sistólicas superiores a 160. Es por esto que la guía dice que en los octogenarios se recomienda iniciar tratamiento siempre que la sistólica supere 160. Lo que ocurre es que desde la aparición de HIVET hasta el momento actual hemos tenido otros estudios cuyo objetivo primario no era exactamente analizar el umbral, pero sí estudios que nos han permitido ver que incluso en octogenarios, por ejemplo, el estudio SPRING, el estudio STEP, en octogenarios, si se inicia la presión por encima de 140, también se obtiene beneficio. Por tanto, es una recomendación un poco menos robusta de grado 2, pero nos dice la guía que se puede considerar el inicio de tratamiento en octogenarios cuando la presión sistólica supera los 140 milímetros de mercurio. Y finalmente, que en pacientes frágiles y por tanto con independencia de la edad, el umbral, el momento de tomar la decisión de empezar el tratamiento, tiene que ser individualizado porque los pacientes frágiles son un mundo aparte. Tercer aspecto que quiero comentar es el de las metas. ¿Qué metas hay que alcanzar? ¿Qué objetivos de presión tenemos que alcanzar? La evidencia está basada en los dos grandes estudios de eventos cardiovasculares y metas, el estudio SPRING y el estudio STEP. Recuerden que el estudio STEP era para sujetos de entre 60 y 80 años, el estudio SPRING fue mucho más amplio, incluyendo también pacientes de octogenarios, pero en menor número que el estudio chino. Los dos fueron diseñados de una manera prácticamente idéntica, con un compuesto similar de muerte cardiovascular, infarto, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo. Pues bien, ven ustedes que los dos estudios mostraron un 25 y un 26% de reducción significativa de los eventos del objetivo primario en aquellos que recibieron terapia intensiva y que alcanzaron cifras por debajo de 130 milímetros de mercurio para la presión sísmica. Por esta razón, la nueva guía nos dice, hasta los 64 años, recomendación generalizada de alcanzar cifras por debajo de 130/80. Esta es una nueva meta a alcanzar. En los sujetos entre 65 y 79 años, al menos cifras por debajo de 140/80. Y siempre que sea posible, llegar a cifras por debajo de 130/80 en el caso de que el tratamiento sea bien tolerado sin efectos secundarios. En los pacientes octogenarios, la presión, la meta de presión a alcanzar es la del estudio HIVET, por lo tanto, sistólicas por debajo de 150, pero los datos que tenemos de STEP y de SPRING también nos permiten decir que es posible alcanzar metas por debajo de 140/80 de una manera segura, siempre que el tratamiento sea bien tolerado y, por tanto, sobre todo, sin episodios de hipotensión ortostática, que lo único que haría sería favorecer las caídas. El esquema de la guía respecto visual para las metas de sistólica, la mayoría de los pacientes debieran estar entre 140 y 120 milímetros de mercurio, y en las metas de diastólica todos los pacientes debieran estar entre 80 y 70. Y la línea roja son los 120/70 que por debajo de esas cifras deberíamos evitar. En los pacientes frágiles, como siempre, las metas deben ser individualizadas y es importante recalcar que ningún paciente se debe plantear como objetivo alcanzar una meta por debajo de 120/70. Aquellos pacientes que tengan en el consultorio diastólicas por debajo de 70 milímetros de mercurio con sistólicas elevadas
Cuidado, hay que reducir la sistólica con prudencia si, a pesar del tratamiento, se mantiene superior a la meta a alcanzar. Precisamente, mucha prudencia para no reducir demasiado la presión diastólica. Y en pacientes octogenarios se puede disminuir la dosis de fármacos si la presión sistólica diastólica alcanzada está por debajo de 120/70 o en presencia de hipotensión ortostática grave o fragilidad extrema. Y finalmente, la última parte a la que quiero dedicar los minutos que me restan, la estrategia terapéutica inicial y el seguimiento de los pacientes. ¿Cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo? La guía modifica algunos aspectos del anterior, del 2018, en el sentido de que en los sujetos que tienen hipertensión de grado 1 y de grado 2 se insiste en que si no tienen lesión de órgano blanco ni enfermedad cardiovascular, es importante estar seguros de que el paciente tiene esa hipertensión de grado 1 o de grado 2, que no tiene una hipertensión de guardapolvo blanco. Y por eso nos dice la guía visitas adicionales para confirmar la presión o, como vemos en el lado derecho, medidas ambulatorias mucho mejor siempre que sea posible, sea automedida o monitoreo de 24 horas. Si nosotros estamos convencidos de que se trata realmente de una hipertensión de grado 1 o grado 2, siempre iniciar cambios de estilo de vida. Esto es obligatorio en cualquier nivel de presión. Y estos cambios de estilo de vida no cambian mucho respecto a la guía de 2018, pero sí ha cambiado el orden. Ustedes recordarán que tradicionalmente siempre el primer cambio de estilo de vida era la reducción de la ingesta salina. Y en la guía europea la primera recomendación es el tratamiento del sobrepeso o de la obesidad. Lo hemos puesto prioritario porque es la medida más gratificante para reducir la presión arterial. Nada reduce tanto la presión arterial como la pérdida de peso en un paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Por supuesto, los aspectos dietéticos, dieta rica en verduras tipo mediterráneo o dieta NASH en Estados Unidos, y limitando la grasa animal, lácteos enteros y, por supuesto, bebidas azucaradas. Lo que sí es nuevo en la guía es que por primera vez se recomienda claramente, con una clase 1 y un nivel A, el uso de sales sustitutivas de cloruro potásico para aquellos sujetos en los cuales se les hace muy complicado el reducir el consumo de cloruro sódico por el tema del aspecto del sabor salado. Por tanto, se recomienda sustituir el cloruro sódico por cloruro potásico para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Por supuesto, la reducción salina en los pacientes hipertensos se mantiene como ha sido tradicional y se recomienda aumentar la ingesta de potasio por el balance sodio-potasio, preferiblemente en la dieta, no con suplementos de potasio, salvo que el paciente lo necesite porque esté recibiendo un tratamiento diurético. Respecto al ejercicio físico, no ha cambiado mayormente. Se trata de recomendar ejercicio físico aeróbico, moderado, pero también el ejercicio dinámico, y es una aportación reciente precisamente de estudios que se han hecho en Colombia, el ejercicio dinámico 2-3 veces por semana, de 2-3 minutos, es muy simple, también reduce las cifras de presión arterial. Lo que sí supone un cambio es la nueva recomendación respecto al consumo de alcohol. Siempre se había dicho reducir el alcohol por cifras por debajo de 30 gramos de alcohol. En realidad, la nueva guía lo que nos dice es que los hipertensos que consumen alcohol, y esto se considera aproximadamente más de 3 bebidas al día, deben reducir su consumo próximo a la abstinencia, porque no hay datos claros y robustos que permitan seguir defendiendo que el consumo moderado de alcohol puede tener un beneficio cardiovascular. Los datos son controvertidos y, por tanto, la recomendación prudente es intentar reducir próximo a la abstinencia. No recomendar nunca la ingesta de alcohol en prevención, por tanto, de la enfermedad cardiovascular, y evitar el acúmulo de las bebidas del paciente que bebe alcohol en el fin de semana, lo que nosotros hemos traducido por borrachera, del binge drinking, porque esto sí que tiene un riesgo elevado de muerte súbita y de hemorragia cerebral. Por supuesto, la reducción del tabaco y la lucha antiestrés.
Pues bien, además de los cambios de estilo de vida, si el paciente tiene una hipertensión de grado 1 muy ligero, podemos esperar hasta 3 meses máximo con el cambio de estilo de vida para ver si normaliza. La realidad nos dice que casi nunca exclusivamente el cambio de estilo de vida va a normalizar la presión y, por tanto, a los 3 meses o incluso, yo diría, desde el momento inicial, si ustedes sospechan que su paciente se va a adherir mal a los cambios de estilo de vida, fármacos antihipertensivos con la meta, el objetivo de alcanzar un control óptimo en al menos 3 meses. Si la hipertensión supera los 150-95, en este caso, al mismo tiempo que los cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico inmediato. Y finalmente, para cualquier grado de hipertensión, 1, 2 y 3, si hay lesión de órgano blanco, hay enfermedad renal crónica de grado 3 o superior o enfermedad clínica, por supuesto, iniciar simultáneamente tratamiento de cambios de estilo de vida y fármacos. La pauta, la estrategia recomendada es la que se esquematiza en esta figura. El patrón de prescripción es iniciar con una combinación de 2 fármacos en un único comprimido, empezando con dosis bajas y aumentando las dosis para conseguir el control. Dosis única diaria, preferentemente por la mañana, y añadir fármacos cuando sea necesario. El tratamiento inicial en la inmensa mayoría de los pacientes debe ser, y esto es muy importante, yo diría que esta es la recomendación que para los autores de la guía consideramos la más importante. En la discusión de esta imagen estuvimos la Task Force reunidos y más de 2-3 horas discutiendo cómo tenía que ser la presentación de esta imagen, porque es clave. En la inmensa mayoría de los pacientes el tratamiento debe ser iniciado por una combinación de 2 fármacos antihipertensivos a dosis bajas en un único comprimido. Y estos fármacos tienen que ser bloqueo del sistema renina-angiotensina con YECA o ARA, más un calcio antagonista o un diurético tiacídico o tiacídico-like, dependiendo del perfil metabólico del paciente. Y si con las dosis bajas no es suficiente, aumentar a las dosis máximas si se tolera. Si la terapia dual no permite el control, el paso siguiente es la triple terapia de estos 3 componentes. Y, en cualquier caso, mantener un único comprimido para la triple terapia de prescripción fundamentalmente por la mañana. Los beta bloqueadores pueden y deben ser usados en cualquier momento cuando existen indicaciones clínicas para su uso, sea en monoterapia o en combinación, y ustedes saben mejor que yo, los cardiólogos, que en la patología cardíaca, postinfarto, en la insuficiencia cardíaca, en algunas formas de insuficiencia cardíaca, para el control de la frecuencia cardíaca, sea una taquicardia sinusal en reposo o el control de pacientes con fibrilación auricular cuando sea necesario. El betabloqueador tiene una misión clara en la clínica, pero también en individuos jóvenes con hiperactividad simpática, varones o mujeres, y particularmente en las mujeres que están planeando un embarazo, en las cuales no deberíamos utilizar un bloqueo del sistema renina-angiotensina, salvo, yo diría, que hagan una buena contracepción, pero incluso con una buena contracepción es muy arriesgado y sería preferible no bloquear el sistema renina-angiotensina. Fíjense que la monoterapia, que es, por desgracia, utilizada todavía por un excesivo número de médicos como terapia inicial, queda restringida a un grupo muy pequeño de sujetos de bajo riesgo o en pacientes muy ancianos o frágiles. Si con la triple terapia a las dosis máximas no conseguimos el control, estamos hablando de hipertensión resistente. Recuerden que con la triple terapia debiéramos ser capaces de controlar al 90% de nuestros pacientes. Si hacemos las cosas bien, 90% de nuestros pacientes. Y nos quedará un pequeño residuo, que son los hipertensos resistentes verdaderos, que aproximadamente son un 5% y que sería bueno que los evaluara un especialista. Porque la hipertensión resistente, la mayoría de las veces, es aparente. Hasta un 20% resistente aparente, y que tenemos que confirmar utilizando monitoreo ambulatorio de 24 horas o automedida domiciliaria. Tenemos que estar seguros de la adherencia, porque la adherencia es un problema todavía muy grande, la adherencia de los pacientes al tratamiento y la persistencia en ellos, y por supuesto descartar hipertensiones secundarias. La hipertensión resistente verdadera se queda reducida al
no más del 5% de los pacientes en los cuales habrá que intensificar cambios de estilo de vida. Ya se pueden imaginar, en una hipertensión resistente por una obesidad mórbida, habrá que intentar reducir el peso porque si no va a ser casi imposible, o tratar pues, un síndrome de apneas del sueño porque si no va a ser muy difícil el normalizar la presión. En cualquier caso, en los pacientes hipertensos verdaderos, el tratamiento farmacológico, el cuarto fármaco que nosotros debemos utilizar, depende de la función renal. Para sujetos que tienen filtrados glomerulares por encima de 30 mililitros minuto, la espironolactona es el fármaco preferente porque es el que mejor ha demostrado en el Studios Pathway la capacidad de normalizar la presión asociado a la triple terapia. Los pacientes que no toleran los antialdosterónicos, se puede utilizar un betabloqueador o un alfa bloqueador o incluso un agente de acción central. En estos pacientes, si hemos agotado las posibilidades farmacológicas, por primera vez la guía europea nos dice considerar la denervación renal en sujetos que tienen filtrados por encima de 40 mililitros minutos, que es donde se ha probado que es eficaz, no en todos, pero sí en algunos pacientes. Y finalmente, para pacientes que tienen insuficiencia renal estadios 4 o 5, con filtrados glomerulares muy bajos, no utilizar la espironolactona por el tema del potasio, de la hiperpotasemia, y utilizar la clortalidona preferente u otro diurético tiacídico y también los fármacos que yo mencionaba antes. Y quiero terminar, esta es mi última diapositiva, con el seguimiento de los pacientes recomendados. En la fase de inicio, esa fase de los primeros 3 meses, en estas visitas repetidas tenemos que confirmar que se trata de un paciente hipertenso, ajustar el tratamiento, estando seguros, tenemos que comprobar la adherencia a los cambios de estilo de vida y al tratamiento farmacológico, intentar llegar a la meta lo antes posible. En 3 meses, haciendo las cosas bien, deberíamos llegar a la meta. Y esto es importante, sobre todo para pacientes de alto riesgo, porque saben que llegar a la meta prolonga la vida porque reduce los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Una vez que tenemos al paciente tras la fase de inicio, en el seguimiento a corto plazo, el primer año, es distinto en pacientes controlados y bajo riesgo, porque en estos, con visitarlos una vez al año, sobre todo teniendo controles de la automedida domiciliaria bien hecha por el paciente, es más que suficiente. Ahora, si los pacientes son de difícil control o de alto riesgo, las visitas hay que individualizarlas y, por tanto, tienen que ser mucho más próximas, siguiendo un programa de seguimiento de historia clínica, de la adherencia al tratamiento y siempre ajustando el tratamiento farmacológico cuando fuera necesario. Y en el seguimiento a largo plazo, en los pacientes controlados y de bajo riesgo, se sugiere una evaluación de la posible lesión de órgano blanco al menos cada 3 años, porque no cabe duda de que en la evolución y en el envejecimiento del paciente puede aparecer lesión de órgano blanco incluso en pacientes bien controlados. En los pacientes de difícil control o de muy alto riesgo, esta vez las visitas tienen que ser mucho más frecuentes, probablemente visitas anuales para evaluar la lesión de órgano blanco en el seguimiento de los mismos. Yo creo que con esto he pretendido en esta aproximadamente media hora darles un resumen de los elementos más importantes y sobre todo más útiles para los clínicos que ven pacientes hipertensos que surgen de nuestra guía de 2020. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Antonio, por su gran resumen que ha hecho de las nuevas guías, destacando los énfasis en estos 4 puntos que usted ha analizado. Están abiertas el chat para que envíen sus preguntas. Yo le voy a preguntar para comenzar nuestro diálogo, ¿cuál usted cree que es el aspecto esencial? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. ¿Cuál es el aspecto esencial de esta guía en que usted le gustaría dejar un mensaje fuerte? Sí, sin duda alguna, el mensaje más importante es el que se relaciona con el insuficiente control de los pacientes hipertensos en todo el mundo, porque nadie está exento del insuficiente control. Incluso en los países más avanzados,
las tasas de control real no superan el 60%. Y en los países en vías de desarrollo o con más bajos ingresos, las tasas de control no alcanzan a veces ni al 30%. Por tanto, en este contexto de mal control de la presión arterial, a pesar de disponer de las herramientas necesarias para tener un control óptimo, yo ya les he mostrado hasta el 90%, el mensaje fundamental es terapia combinada inicial. O sea, todo médico tendría que autoconvencerse de que su paciente merece una terapia combinada desde el principio, a dosis bajas. Y esto es así porque la terapia de combinación consigue un control más rápido porque actúa sobre al menos 2 mecanismos de enfermar. Y la triple terapia actúa sobre 3 mecanismos de enfermar. Por tanto, cuantos más componentes tiene esta terapia inicial, más probabilidades tenemos de alcanzar el éxito y, por tanto, de normalizar la presión de nuestro paciente. Y esto es muy importante, porque ya no estamos hablando solo de que el control precoz, como se mostró en el estudio VALUE, es capaz de reducir la morbimortalidad en individuos de alto riesgo. Es que esto es importante incluso para los individuos de bajo riesgo en su persistencia a largo plazo. No hay nada más gratificante para un paciente que darse cuenta de que su médico le ha prescrito algo que funciona. Y por tanto, esta relación médico-paciente que se establece de fiabilidad y de credibilidad aumenta con el control de la presión. Y por tanto, si nosotros utilizamos terapias que son capaces de normalizar mejor la presión arterial, ganamos la confianza de nuestros pacientes y por tanto es un círculo vicioso en el cual el paciente cada vez se adherirá mejor a las recomendaciones que nosotros le hagamos. Por tanto, en resumen, inicio terapia dual en un único comprimido para aumentar la adherencia terapéutica y la persistencia en el tratamiento. Estos son los grandes gaps que tenemos hoy día en el mundo de la hipertensión. Muchas gracias. Se nos han integrado aquí Patricia Morgado, que es la presidenta actual de la Sociedad de Hipertensión, y el doctor Hernán Prat, académico de la Universidad de Chile y cardiólogo también. Entonces, yo voy a dar la palabra, parece, Hernán, ¿tú quieres preguntar? Buenas tardes, Antonio. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Hernán. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Yo quería, si pudieras controlar, es decir, hacer alguna consideración sobre lo que es la presión de pulso y que uno la puede obtener en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Qué importancia, me gustaría que hablara un poco de eso, qué importancia tiene, ¿no es cierto? Y cómo haríamos para poder controlarla? Bien, esta es una pregunta importante porque la presión de pulso es un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo. La presión de pulso, cuanto más aumenta, nos está indicando que hay un aumento de la sistólica y una reducción de la diastólica, y es una expresión de la rigidez vascular. Por tanto, la simple medida de la presión diferencial nos puede ahorrar para todos aquellos médicos que no disponen de poder medir la rigidez mediante la velocidad de la onda de pulso, que sería teóricamente el estándar oro, simplemente la medida de la presión diferencial de la presión de pulso ya es un marcador. El gran problema de la presión de pulso es que el tratamiento es complicado, porque reducir la rigidez de las grandes arterias elásticas es enormemente complejo y además tiene un elemento añadido, y es que nosotros no podemos actuar solo sobre la presión sistólica, sino que cualquier estrategia antihipertensiva está actuando sobre los dos componentes, la presión sistólica y la diastólica. Si ya la diastólica es baja por la propia rigidez de las arterias del paciente anciano, pues el reducir más la diastólica, sobre todo en algunos pacientes, nos puede llevar a problemas tanto de flujo coronario como flujo cerebral. Esto hace que nuestra guía recomendemos prudencia para aquellos pacientes que tienen diastólicas muy bajas y sistólicas elevadas. Y decimos, sí, sin duda hay que llevar la sistólica a su meta, pero hay que hacerlo con sentido común, con prudencia y haciendo de médicos. O sea, recordemos que la guía clínica no es una guía robótica y por tanto no es para implementar en una máquina, es un conocimiento
para que los médicos lo asuman y con su arte clínico lo apliquen. Cada paciente es un mundo distinto y un buen médico es aquel que aplica el conocimiento en las características específicas de su paciente. Y uno, sin duda, de los pacientes más complicados del manejo diario en la clínica es el paciente con sistólica aislada, con diastólica muy baja y presión diferencial muy elevada. Doctor Toro, mientras tanto, una pregunta de la audiencia, doctor. ¿Qué dice la evidencia sobre la terapia combinada con medicamentos en un solo comprimido a dosis fija versus en medicamentos separados, que es como un poco lo que decía la última guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión? Sí. La terapia combinada en un único comprimido o en dos comprimidos, si el paciente la toma, el efecto que produce sobre la presión aparentemente es el mismo. La realidad nos dice que esto no es siempre así, porque existe el problema de la adherencia terapéutica y de la persistencia. Nosotros publicamos en Hypertension, no hace mucho, en el año que fue 2021, un metaanálisis, probablemente de los metaanálisis más completos que se han publicado, comparando el efecto de un comprimido frente a dos, por tanto, terapia de combinación fija en un único comprimido frente a dos. Y demostramos que la persistencia y la adherencia al tratamiento mejoran, hay un 80% de diferencia entre la terapia fija en un único comprimido y la terapia libre. Ustedes me dirán, bueno, ¿y si no puedo utilizar la terapia fija? Evidentemente, la alternativa es utilizarla libre, pero siempre que sea posible, por eso la guía insiste mucho en un único comprimido, porque mejora mucho la adherencia al tratamiento. Recuerden que la adherencia al tratamiento sigue siendo un problema terrible en todas las partes del mundo, incluso para cualquier grado de presión, porque alguien podría pensar que el llamado hipertenso resistente, el resistente aparente, es un paciente que va a la consulta, que está a lo mejor tratado con 3 fármacos o más y a pesar de eso tiene la presión elevada. Bueno, pues es increíble ver que cuando se analiza la adherencia al tratamiento por un método muy fino, que es la obtención de muestras de sangre y orina, para evaluar la presencia de medicamentos, uno se da cuenta de que incluso en hipertensos que parecen resistentes, hay algunos de ellos que no toman nada. Y hay algunos que en lugar de los 3 o 4 que debieran tomar, solamente se toman uno porque han decidido tomar uno. A mí siempre me ha sorprendido que estos pacientes sigan viendo a su médico, porque siguen viendo a su médico de alguna manera con mentiras subliminales, porque nunca llegan a decir claramente que no se toman la medicación. Entonces, la manera de medirlo es sangre y orina, pero también les digo que para mí siempre ha sido un problema ético el que cuando tú detectas que un hipertenso aparentemente resistente no lo es, simplemente porque no se toma la medicación, ¿cómo le dice uno a su paciente que es un mentiroso? Eso no se le puede decir. Y por tanto, en el caso de que uno sepa la realidad, lo que tiene que buscar es caminos indirectos para conseguir que el paciente se convenza de que debe tomar la medicación sin necesidad de que se sienta ofendido por el médico. Y esto es un trabajo difícil, desde luego que no lo haría nunca un robot ni la inteligencia artificial. Gracias, doctor Toro. Muchas gracias, doctor Coca, por su presentación. Yo quería referirme un poco al tema del rol de los beta bloqueadores en estas nuevas guías, que especialmente para aquellos médicos no cardiólogos o aquellos médicos más jóvenes que se han introducido, ellos aprendieron de que en la población no patología cardíaca la terapia era el IECARA2 más el bloqueador canal de calcio más el diurético tiazida-like en la población. Entonces, este cambio de el incluir nuevamente en las guías el tema de los beta bloqueadores es bien interesante y creo que hay que reforzarlo. Quería consultarle 2 cosas. Primero, ¿qué beta bloqueadores usted recomendaría para tratamiento en población general que no tenga patología cardíaca primaria? Y segundo, considerando de que uno tiene que partir con terapia dual, ¿cuáles serían las recomendaciones sobre uso de terapia dual que incluyan un beta bloqueador? Es decir, ¿cuál sería el otro antihipertensivo no beta bloqueador que se podría recomendar en algunos nichos? Bien, esta es una pregunta de índole muy práctica. Nosotros, en realidad, en Europa nunca hemos abandonado los beta bloqueadores
como uno de los 5 fármacos esenciales en el tratamiento de la hipertensión. Ya en la guía de 2018, a diferencia de las guías estadounidenses y de algunas otras, ellos sí que excluyeron los betabloqueadores. Nosotros siempre los hemos mantenido y ahora en la nueva guía los seguimos manteniendo porque estamos convencidos, hay una evidencia muy sólida del beneficio que aportan los betabloqueadores en el tratamiento general de la hipertensión arterial. Es verdad que los betabloqueadores tienen unas indicaciones particulares que son, aparte de las que usted ha mencionado, de la patología cardíaca, que todo el mundo lo tiene muy claro, hay situaciones específicas en pacientes, sobre todo el hipertenso joven. En el hipertenso joven, particularmente si tiene un aumento de la frecuencia cardíaca del ritmo sinusal en reposo, y en la guía ponemos el límite de 80, es decir, pacientes que tienen más de 80 latidos minuto en ritmo sinusal en reposo, es un marcador de hiperactividad simpática. Y por tanto, en estos sujetos, que normalmente son sujetos jóvenes, está indicado el beta bloqueador en el tratamiento inicial. Incluso hablábamos de monoterapia. Lo que ocurre es que como nosotros queremos que la monoterapia no entre dentro de, vamos a decir, en la mentalidad del médico generalista como tratamiento inicial, es mejor siempre utilizar terapia de combinación. Y en este caso, el beta bloqueador es ideal combinarlo con un calcio antagonista, empezando a dosis bajas siempre. Entonces, disponemos en la clínica de combinaciones de beta bloqueador con calcio antagonista, particularmente en España y yo creo que en Chile también, de bisoprolol y amlodipino, y los fármacos beta bloqueadores que nosotros recomendamos en el campo de la hipertensión son esencialmente estos dos, el bisoprolol y el nebivolol, porque el carvedilol es un fármaco que se utiliza más en el área de la cardiología y no como antihipertensivo. En resumen, a su pregunta yo diría nebivolol, bisoprolol y su combinación con calcio antagonista. Quisiera preguntarle, doctor Coca, la idea de darlo antihipertensivo en la noche parece haber ido bajando de importancia en los últimos años. ¿Es así? ¿Qué es lo que piensa usted? Y lo felicito por su excelente conferencia. Esa es una pregunta, sí, importante, porque nosotros desde la Sociedad Europea nunca hemos creído que dar la medicación por la noche en lugar de la mañana fuera oportuno. Ha habido un grupo español que ha publicado mucho sobre el mayor beneficio de la medicación dada a la hora de acostarse por la noche respecto a la mañana. Nosotros nunca hemos creído mucho en esa hipótesis y ahora podemos decirlo ya con la boca grande de que el estudio Time ha demostrado que no hay diferencias reales entre dar la medicación por la mañana o por la noche. Incluso si se da por la mañana, la adherencia, parece lógico, es superior a la medicación dada por la noche. Es mucho más fácil para un paciente que tiene que tomar, imagínense, 3 fármacos antihipertensivos, tomarlos por la mañana con el desayuno, que es algo que habitualmente toda la población hace, levantarse, desayunar y tomar un comprimido, que tomarlo por la noche cuando uno pues sale a cenar o está de viaje o tiene otros problemas. Entonces, la adhesión en el estudio Time se demostró que era superior por la mañana a por la noche. Además del estudio Time, ha aparecido ahora muy recientemente un metaanálisis de múltiples estudios de comparación y muestra con absoluta claridad de que todos los estudios en el mundo favorecen la dosis matutina, salvo los de ese grupo español, que especifica muy bien el metaanálisis, que es el único que se inclina por la noche. Otra cosa distinta es el hecho de que, haciendo de médicos, tengamos a veces que optar por separar la prescripción, particularmente cuando estamos utilizando 3 o 4 fármacos. En ese caso, sí que es verdad que hay 2 tipos de fármaco, que son los alfa bloqueadores, y también las dihidropiridinas se pueden dar en monoterapia por la noche cuando la terapia combinada fundamental se da por la mañana. Entonces uno podría, en determinados pacientes, ¿en cuáles de ellos? En aquellos en los que existe una hipertensión nocturna notable. Y por tanto, necesitamos el
mejorar algo la hipertensión nocturna. Yo tampoco se crea que estoy muy convencido del efecto de dar la medicación por la noche para mejorar la presión nocturna, porque la norma que nosotros preconizamos es utilizar siempre fármacos de larga duración de acción. Cuando un fármaco es de larga duración de acción y tiene esta relación que se llamó en su día pico-valle o el trough-to-peak ratio próximo al 100%, el fármaco estará en sangre en una situación estable y por tanto dura las 24 horas y tiene efecto tanto de día como de noche. Yo creo que el dar los fármacos por la noche está justificado en algunos casos para reducción de efectos secundarios, como podría ser el edema maleolar del amlodipino que se utilizó, por ejemplo, en el estudio SYSTEM, pero más por tolerabilidad que por eficacia. Doctor Coca, buenas noches. Le quiero consultar algo práctico también, que se vincula un poco con el cambio climático, en el sentido, me refiero a que cuando hay olas de calor muy intensas, ¿usted efectúa o le ha tocado efectuar ajustes a la baja del tratamiento antihipertensivo? ¿Cómo lo hace? Le hago en parte esta pregunta porque un colega argentino me hacía ver que incluso pacientes hipertensos bien controlados, a él le gusta verlos 2 veces al año, al inicio del invierno y al inicio del periodo estival, por esta eventualidad. Y lo mismo, ¿qué hace usted si el paciente presenta alguna intercurrencia como una gastroenteritis aguda o una situación así que propenda a la hipovolemia transitoria? Bien, esa es una pregunta importante porque muchos pacientes se quejan de que durante los meses calurosos, en el verano, se sienten mal. Se sienten mal porque, por ejemplo, los que toman calcio antagonistas a la misma dosis que el invierno se les hinchan más los tobillos, porque se notan más cansados. Estos son efectos de una excesiva reducción de presión por el calor. Está bien establecido que el calor reduce las cifras de presión arterial. Y nosotros debiéramos mantener a nuestro paciente en su meta, tanto en invierno como en verano, lo cual ya nos dice el sentido común de que en verano, en muchos pacientes, no en todos, pero sí que muchos de ellos, habrá que reducir la dosis. Yo, en mi experiencia personal, mis pacientes ya se lo sabían. Y como yo los pacientes hacía algunos años que los seguía viendo, los veía un par de veces al año, a mí siempre me gustó verlos un par de veces al año, no solo una vez al año, como decimos en la guía, que es más a efectos prácticos de que al menos una vez al año hay que verlo. Pero lo ideal sería por lo menos verlo 2 veces, ¿no? Y todos los pacientes, cuando se acercan los meses calurosos, hay que reducir la medicación. Y lo que hay que hacer es reducir aquello que más puede afectar al paciente. Entonces, normalmente yo nunca reducía el bloqueo del sistema renina-angiotensina en los meses de verano y lo que sí reducía era lo que lo acompañaba, el calcio antagonista, el diurético o el beta bloqueador, que en los meses de verano puede afectar más al paciente. Respecto a los episodios intercurrentes, los pacientes tienen que saber que si tienen un episodio intercurrente y necesitan estar encamados, evidentemente durante esos días van a tener que modificar la medicación, porque no se pueden exponer. Un paciente que está deshidratado y está tomando un diurético, a pesar de que los diuréticos que utilizamos, las dosis en el campo de la hipertensión, son poco diuréticos, porque lo que tienen es el efecto fundamentalmente potenciador del sistema renina-angiotensina. Pero, en fin, en cualquier caso, parece lógico desde la perspectiva clínica que haya que ajustar un poco la medicación. Si son episodios intercurrentes que duran muy poco, no tiene mucha importancia. Yo creo que es más importante el episodio intercurrente de más larga duración, como puede ser pues, una caída, un fenómeno de osteoartrosis que necesiten antiinflamatorios no esteroideos no durante un día o 2, sino durante a lo mejor 2 o 3 meses. Ahí sí que es importante actuar, porque ustedes saben perfectamente que los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides, en fenómenos de alergia, sí que suben mucho la presión y, por tanto,
hay que ajustar, mientras dura el tratamiento antiinflamatorio, ajustar un poco a veces la presión, el fármaco antihipertensivo, para conseguir mantener la presión arterial. Yo esta tarde en España me invitaron a dar una conferencia a pacientes que tenían osteoartrosis y un grupo de pacientes de una fundación de pacientes con osteoartrosis les tuve que hablar del tratamiento antihipertensivo en la osteoartrosis, ¿no? Yo les decía que se trata de vivir en calidad de vida. Un paciente con dolor no puede vivir más años con dolor permanente, porque eso no tendría ningún sentido. Por tanto, seguro que estos pacientes en muchas ocasiones necesitan tratamientos analgésicos durante periodos de tiempo que pueden ser prolongados. En estos casos no hay problema, se puede tomar, pero ajustando los fármacos antihipertensivos a las dosis precisas para mantener el estatus de control. Muchas gracias, don Antonio. Y aprovechando también una pregunta de la audiencia, quería preguntarle su opinión y también lo que dicen las guías respecto al uso de la monitoría ambulatoria en el seguimiento y en el buen control de los pacientes. Y también lo que pregunta un colega, el papel, digamos, el rol de las cargas diurnas altas y nocturnas altas. Sí. Mire, respecto al seguimiento o a la evaluación de los pacientes, la prueba ideal en la evaluación, sin duda, es el monitoreo. O sea, ojalá todos los pacientes hipertensos que son vistos por un médico pudiéramos tener un monitoreo basal antes de iniciar cualquier tipo de intervención, porque tendríamos una referencia que nos serviría para el resto de la vida de este sujeto. Esto es la solución ideal, pero por desgracia, ustedes saben que no siempre todos los pacientes se puede obtener un registro de monitoreo. En cualquier caso, en la evaluación sería lo ideal. Si no es posible, la alternativa es la automedida domiciliaria. Bien medida, porque la automedida domiciliaria tiene en la guía, y ahí hemos gastado muchas líneas en recalcarlo, tiene que seguir un protocolo estricto, porque si no tampoco sirve. Entonces, en el seguimiento, la guía nos dice claramente que la mejor manera de evaluar el seguimiento es la automedida domiciliaria. No, es muy superior a la MAPA, porque la MAPA es costosa y molesta para muchos pacientes, mientras que la automedida domiciliaria es mucho más confortable y mucho menos costosa. Y además, cuando nosotros vemos al paciente, por ejemplo, en mi caso, yo veía pacientes cada 6 meses, todos mis pacientes me traían una hoja de Excel, o los que no podían utilizar el Excel lo traían a mano con todas las medidas ambulatorias durante este periodo de 6 meses, y lo que hacían era tomarse 2 días a la semana la automedida en domicilio, la rellenaban en una hoja y la última semana antes de la visita la recomendación es que se la tomen cada día. Entonces, con ese esquema de seguimiento, nosotros tenemos una idea muy clara, muy superior a la idea de la presión en el consultorio el día que vienen a visitarlos, que no deja de ser un complemento de la información que aporta la automedida domiciliaria. Había una segunda parte de su pregunta que era respecto Al valor que tienen las cargas en la monitoría ambulatoria, el porcentaje de cargas. Sí. Mire, tanto el documento de consenso de la Sociedad Europea como la guía europea, el documento de consenso es del año 2021-22 y la guía europea del 23, dicen que el parámetro que tiene más valor para el monitoreo de 24 horas es el promedio de presión de 24 horas. Ese es el gold estándar. Y además, los promedios diurnos y nocturnos por separado. Las cargas de presión han pasado a un plano muy alejado. O sea, yo no recomiendo a nadie que se entretenga en cargas de presión. Lo importante es promedio 24 horas, promedio diurno y promedio nocturno. Incluso nosotros, lo ideal es, lo recomienda la guía, llevar un diario y que el paciente te explique en su diario, obviamente, cuándo se fue a acostar, cuándo se ha despertado, lo que haya podido ocurrir. El problema que esto tiene es que nosotros programamos con antelación
los intervalos horarios de la mapa. Nosotros lo que hicimos para obviar problemas de que hay sujetos que se van a acostar a las 11 de la noche, otros a las 12, otros a las 10. Antes de las 10 de la noche es raro. Y lo mismo ocurre con el despertar. Nosotros lo que hacíamos era que utilizábamos 4 ventanas. Hacíamos una programación del monitoreo ambulatorio en 4 fases. Lo que llamábamos el periodo diurno verdadero, que era entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche o las 10 de la noche. El periodo de transición de 10 de la noche a 12 de la noche era una segunda ventana. El nocturno de las 0 horas a las 6 de la mañana y entre las 6 y las 8 o las 6 y las 10 era la otra ventana. ¿Y qué hacíamos? Lo que hacíamos era que el promedio diurno nos garantizaba que el paciente estaba en actividad física. Era un promedio de verdad diurno. Y el promedio nocturno se aproximaba mucho a la realidad, porque entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana es el momento en que la mayoría están dormidos. Sin embargo, las fases de transición, hay gente que se levanta, gente que no. Y cuando nosotros intentábamos agrupar estos datos, siempre nos fue muy bien el uso de estas ventanas. Este es un comentario que yo les hago porque no queda más remedio que programar el monitor para antes de colocárselo al paciente. Otra cosa es que cuando ustedes ven el registro de 24 horas, con independencia de las ventanas que ustedes hayan programado, ustedes ven el registro continuo. Y ahí es donde con el diario del paciente pueden aplicar en la realidad en ese paciente cuál ha sido su periodo diurno o cuál ha sido el periodo nocturno. Quería preguntarle qué rol piensa usted, o las guías también tienen, de medir la renina y la aldosterona en los pacientes, particularmente primero la renina, quizás por su rol que pueda diferenciar el tipo de terapia que uno puede empezar con un paciente. Sí. Mire, esto ya sabe que ha venido por modas durante muchos años, sobre todo por la influencia de John Larac. Se medía mucho la renina y la aldosterona. Nosotros, como medida rutinaria, no la recomendamos porque para la población de hipertensos, para el 30% de la población mundial, no tiene mucho sentido medir renina y aldosterona. Sí la tiene en algunos casos específicos en los que nosotros sospechemos que puede haber un cierto aldosteronismo. Entonces, ustedes saben que hay pacientes que los que tienen una secundaria por un hiperaldosteronismo primario, sea por hiperplasia o sea por un tumor, eso es un grupo de pacientes que no es muy común, pero sí que es común en la llamada hipertensión resistente un cierto hiperaldosteronismo sin necesidad de que haya hiperplasia o un adenoma en la suprarrenal. Entonces, si nosotros sospechamos esa posibilidad, la medida de la aldosterona nos puede ayudar mucho, sobre todo a asegurarnos de que le estamos dando el antialdosterónico como cuarto fármaco, que es el fármaco esencial. Si no tuviera una aldosterona aumentada, pues tal vez no sería tan relevante el uso del antialdosterónico y dependiendo de la tolerabilidad, a lo mejor nos podríamos inclinar por algún otro, por alfa bloqueador, que está bloqueado si no lo toca. Pero ya digo, son situaciones, yo diría, específicas, no como una recomendación de índole general. Doctor Cocas, aquí preguntan de la audiencia sobre el tabaquismo e hipertensión, preguntando específicamente sobre el rol también de estos vapeadores que existen en este momento. Mire, nosotros recomendamos la abstención del tabaco y no la sustitución por los vapeadores. Lo ideal es buscar ayuda por un grupo entrenado en la deshabituación tabáquica, que es un problema nada fácil. O sea, si hay algo difícil de verdad es deshabituar a un paciente fumador compulsivo del hábito tabáquico, eso es complejísimo. Y existen 2 caminos que son los que se recomiendan. Uno es la terapia farmacológica con los deshabituadores de tabaco y los grupos de apoyo psicológico. Sustituirlo por
vamos a decir, terapias alternativas, los chicles de nicotina o los vapeadores, no nos parece el mejor camino para que un paciente deje realmente de fumar. Pero tienen ustedes que saber que se enfrentan a un problema difícil. Si hay algo complicado, es conseguir que un paciente deje de fumar. Yo lo conseguí en algunos pacientes, pero desde luego no en todos. Y en aquellos compulsivos había pacientes que decían, mire, doctor, usted hágame lo que quiera, pero yo si dejo el tabaco me pego un tiro. Todo depende del grado de la adicción que tienen al tabaco, a la nicotina, y que es una adicción terrorífica, del mismo nivel que pueda ser la de la cocaína. Muchas gracias, don Antonio. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta que viene de la audiencia. Y bueno, se sabe que el uso de diuréticos en las recomendaciones son, y por la evidencia, tiazidas o tiazida-like. Pero ¿cuándo utilizar también diuréticos de ASA? Pregunta aquí Sí. un colega desde la audiencia. Sí, el diurético de ASA, en la guía está especificado. Yo no me he podido entretener en la hipertensión en todas las comorbilidades porque hubiéramos estado otra media hora más, ¿no? Pero el diurético de ASA hay que utilizarlo en los pacientes con insuficiencia renal, sin duda. Esto se sabe muy bien los nefrólogos cuando ya las tiazidas no tienen efecto y se pueden combinar diuréticos de ASA con diuréticos tiazidos. Tampoco hay. La recomendación para los casos de insuficiencia renal es utilizar más la clortalidona que la hidroclorotiazida, pero no pasaría tampoco nada si un médico utiliza la hidroclorotiazida. Yo creo que el utilizar diuréticos tiacídicos o tiazida-like depende mucho de la disponibilidad, de la capacidad que tienen en su entorno clínico habitual de utilizar combinaciones fijas, que las hay con clortalidona, pocas, y la mayoría son con hidroclorotiazida, también las hay con indapamida, por tanto, dependiendo de la disponibilidad, ustedes pueden utilizar unos u otros. Por eso la guía es muy genérica, dice tiazida o tiazida-like. Eso es porque depende de su disponibilidad. Muy bien, son la 1 de la mañana. Don Antonio, le hemos pedido que tome café, pero él se ha negado y nos ha dado esta hermosa conferencia y ha respondido estas preguntas. Le agradecemos mucho en nombre de la Sociedad Chilena de Hipertensión y también la gente de Merck que nos ha apoyado en esta conversación sobre estas nuevas guías. Y esperamos tenerlo pronto en Chile, doctor. Ojalá. Muchas gracias por su invitación. Me siento muy honrado. Para mí ha sido un placer el compartir esta noche con ustedes y con todos los médicos chilenos de la audiencia de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Un gran placer. Les deseo todo lo mejor. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias.